Vamos a empezar la clase. Muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de peones. Vamos a continuar y vamos a ver cómo es que aplicamos esta estructura de peones en una partida real. Miren, esta es una partida donde se jugó la defensa siciliana variante dragón. Y vamos a ver cómo es que ha jugado la partida. Como ustedes pueden darse cuenta, esta es una variante muy interesante porque tenemos dos peones, controlo bien la casilla D5, tengo un caballo centralizado y las blancas pueden elegir entre hacer enroque corto o enroque largo y vamos a ver, hicieron enroque corto. Y ahora miren, la dama tiene una buena ubicación. Las blancas tienen 3 piezas en el centro, las negras solo tienen una pieza en el centro. Las negras tienen un problema, quiero que observen acá. Las negras tienen una diagonal muy débil. Al haber cambiado el alfil, tienen todas estas casillas débiles. Otro, que las blancas tienen una mejor estructura de peones porque tienen 2 grupos de peones. Las negras tienen 1, 2, 3 grupos de peones, o sea, tienen una estructura un poco débil. Tienen una casilla débil, que es la casilla E6, y esta casilla es débil para las negras, pero es fuerte para las blancas. Alfil D7, alfil C6. El alfil se sitúa ya, atención. Esto es muy importante, que el alfil está atacando la casilla B7 y está atacando toda la diagonal. Entonces, aquí las blancas tienen que apoderarse ahora de esta columna. Alfil C6 y jaque. Si las negras capturaban aquí, entonces la dama capturaba ahí jaque, aprovechando esta diagonal. Entonces, eso no le conviene a las negras. Miren dónde se encuentra el rey. El rey está un poco en peligro. Tenemos dos torres en una columna libre de peones son muy poderosas. Entonces acá tenemos 2 torres en una columna libre de peones. Las blancas tienen una mejor posición. Y ahora miren, ve cómo la torre está bien ubicada. Y de hecho las blancas deberían ganar esta partida sin ningún problema. Y hay que tener, por más que ataquemos, siempre hay que tener cuidado. Las negras están amenazando un jaque mate aquí. Pero siempre hay que tener una casilla de respiro. Aquí el rey puede escaparse. Y aquí las negras se rindieron. ¿Por qué se rindieron las negras? Porque aquí la próxima jugada sería... a ver, la próxima jugada que pueden hacer sería dama F6. Y si juega ahí, por decir, ¿no? Por decir ahí. A ver, vamos a retroceder. Aquí, ahí se rindieron. ¿Por qué se rindieron? Porque hay una amenaza de jaque mate. Esta sería la jugada correcta. Amenaza con jugar ahí y luego hacer jaque mate. Dama aquí, rey
a G8 y dama G7, jaque mate. Y si torre I, igual sería jaque mate ahí. ¿Y qué pasa si la dama viene aquí? Igual jaque. En este caso puede irse ahí, pero el caballo vendría ahí y sería jaque mate. Por eso es que las negras se rindieron. Muy bien, entonces hemos visto cómo las negras pierden la partida por tener una mala estructura de peones, por tener casillas débiles y no las saben aprovechar. Ahora, las blancas aprovecharon las debilidades de su oponente y por eso es que pudieron ganar la partida. Vamos a ver un video que nos enseña cómo aprovechar las casillas débiles. ¿Ya? Así que voy a compartirles la pantalla. Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Y presten mucha atención. En este vídeo vamos a ver qué son las casillas débiles y cómo se pueden aprovechar para obtener ventaja. Las casillas débiles son casillas en un determinado campo que son accesibles a las piezas enemigas ya que no están defendidas por un peón. En el fabuloso libro escrito por el gran maestro Eric Elis Cases, Mejora tu ajedrez posicional, distingue varios tipos de casillas débiles y habla de casillas transitoriamente débiles y casillas permanentemente débiles o lo que normalmente se llaman huecos o holes en inglés. Entre las casillas transitoriamente débiles tienen especial importancia los puestos avanzados, que son casillas en la cuarta o la quinta fila atacadas por un peón propio y no defendidas por un peón enemigo. La ocupación de un puesto avanzado por una pieza generalmente es muy molesta para el adversario, ya que le obliga a tomar medidas defensivas inmediatas que pueden ser desventajosas. Las casillas permanentemente débiles se llaman también huecos o holes y son compañeras inseparables del peón aislado y del peón retrasado. Los huecos en el campo enemigo tienen un alto valor estratégico y es muy conveniente ocuparlas con nuestras piezas, ya que el adversario, que tiene que oponerse a este plan, comprometerá sus piezas a la defensa de dichas casillas débiles y quedarán atadas a la defensa sin poder asumir otras obligaciones. El libro de Elis Cases es un libro buenísimo en el que aprenderás además el valor de las piezas, el desarrollo, las características de los peones, como el peón aislado, el peón retrasado, los peones colgantes, los peones doblados y muchas más consideraciones generales sobre los peones, como los peones pasados, las mayorías de peones, etc. Dominarás también E4, caballo F6, las negras utilizan la defensa Lequín y la idea es atacar inmediatamente al peón blanco para así obligarlo a avanzar y luego atacar el centro de peones que estará demasiado extendido y podría ser débil. Así que ahora las blancas, en lugar de avanzar con su peón, hicieron la jugada D3 para defender su peón atacado y evitar así que sus peones puedan quedar débiles al estar excesivamente avanzados. Ahora las negras hicieron C5, transponiendo la defensa siciliana, y las negras ganan espacio y controlan al mismo tiempo la casilla D4, que es una casilla central. Ahora las blancas hicieron F4, ganando espacio en el flanco de rey y controlando la casilla E5, que también es una importante casilla del centro. Las negras contestaron caballo C6, desarrollando su caballo de dama y aumentando el control sobre las casillas centrales. Las blancas hicieron caballo F3, desarrollando su caballo de rey y apuntando también hacia las casillas del centro. Ahora las negras hicieron G6, con idea de desarrollar su alfil de rey por el fianchetto, donde estará muy bien colocado ya que ocupará así la gran diagonal de casillas negras y trabajará en armonía con el caballo de C6 y el peón de C5 para aumentar así el control sobre la casilla D4.
Las blancas hicieron alfil E2, preparándose para enrocar con su rey, y después de alfil G7, las negras desarrollan su alfil a una buena diagonal y están listas también para enrocarse. Ahora las blancas hicieron caballo B D2, desarrollando su caballo de dama, y las negras se decidieron ahora a tomar la iniciativa e hicieron la jugada D5, ocupando el centro con un peón y presionando contra el centro de peones de las blancas. Ahora no sería bueno para las blancas avanzar el peón con la jugada E5, atacando al caballo negro de F6, porque las negras continuarían por ejemplo con caballo G4 y las negras han obligado a avanzar a los peones blancos, con lo que han quedado huecos entre su estructura y luego las negras van a poder destruir el centro de las blancas con la jugada F6 y las negras estarían muy bien. Y después de la jugada D5 tampoco sería bueno capturar en D5 con E por D5 porque las negras seguirían caballo por D5 y las negras ocupan con su caballo una buena casilla en el centro y apuntan contra las casillas débiles en el campo enemigo. Las negras están amenazando capturar en F4 y también están amenazando saltar con su caballo a la casilla E3 y las negras tendrían una clara ventaja. Así que por eso en la partida después de la jugada D5, ahora las blancas se enrocaron, las negras se enrocaron y las blancas hicieron ahora la jugada rey H1 colocando a su rey en una casilla más segura para evitar así cualquier ataque por esta diagonal que está abierta. Las negras hicieron B6 reforzando la posición del peón de C5 y las negras se preparan para desarrollar su alfil de dama por la casilla B7 donde estará muy bien situado ya que ocupará la gran diagonal de casillas blancas y apuntará hacia las casillas centrales. Las blancas hicieron ahora E por D5, eliminando al peón central de las negras, y las negras capturaron ahora con la dama, con dama por D5, porque las blancas no pueden atacar inmediatamente a la dama de las negras. Así que de esta manera las negras ponen en juego a su dama y la colocan en el centro del tablero, al mismo tiempo que dejan el camino libre para poder poner sus torres en juego llevándolas hacia las columnas centrales. Ahora las blancas hicieron dama E1, preparándose para trasladar su dama hacia el flanco de rey, para preparar así el ataque contra el rey de las negras. Las negras contestaron alfil B7, completando el desarrollo de sus piezas menores y comunicando a las torres que ya están listas para entrar en acción ocupando las columnas centrales. Ahora las blancas hicieron caballo C4, activando el caballo y liberando el paso al alfil de C1, para así poder completar el desarrollo de sus piezas. Las negras hicieron ahora caballo D4 y las negras colocan su caballo en un fuerte puesto en el centro y están amenazando capturar en C2 que ganaría. Ya hemos dicho al principio del vídeo que es muy importante ocupar las casillas débiles en el campo enemigo. La casilla D4 es una casilla transitoriamente débil ya que no está defendida por ningún peón blanco, así que las negras la ocupan con su caballo y el caballo negro se coloca de esta manera en una casilla muy fuerte y es muy molesto para las blancas que tienen que hacer algo. Pero ahora no sería posible eliminar el caballo capturándolo con caballo por D4 porque las negras seguirían dama por G2 jaque mate. Y después de la jugada caballo D4 tampoco sería posible expulsar al caballo negro con la jugada C3 intentando expulsar al caballo negro porque entonces al avanzar el peón de C2 el peón de D3 va a quedar débil y aparece una nueva casilla débil en el campo enemigo que las negras van a poder atacar fácilmente. Después de caballo por E2, las negras eliminan el alfil blanco, que es un buen defensor de la casilla D3, y después de dama por E2, las negras seguirían torre A D8 y las negras comienzan a presionar contra el peón blanco de D3 que ha quedado débil y tienen una clara ventaja estratégica. Por eso en la partida después de la jugada caballo D4, las blancas hicieron caballo E3 retrocediendo con su caballo para defender la casilla C2 y atacando a la dama negra para intentar expulsarla. Las negras contestaron dama E6 y las negras presionan ahora sobre la columna E y el caballo blanco de E3 no se puede mover porque entonces el alfil de E2 caería. Y ahora no sería bueno, por ejemplo, caballo G5 atacando a la dama negra porque las negras seguirían dama C6 y las negras están amenazando capturar en G2 que sería jaque mate y las negras tendrían ventaja. Así que en la partida después de la jugada dama E6, las blancas hicieron alfil de 1, retirándose con su alfil para que no sea atacado por las piezas negras, y al mismo tiempo las blancas refuerzan la defensa del peón de C2, con lo que el caballo blanco de E3 podrá moverse. Las negras contestaron caballo de 5, centralizando ahora su otro caballo, y las negras están amenazando capturar en F4. Así que ahora las blancas hicieron caballo por D4, eliminando al poderoso caballo negro de D4,
y defendiendo al mismo tiempo con su torre el peón de F4 que estaba atacado. Pero ahora las negras hicieron C por D4 capturando con el peón, y de esta manera ahora la columna C va a quedar abierta y las negras van a poder presionar contra el peón de C2 que ha quedado retrasado y está expuesto al ataque a través de esta columna. Ahora el caballo blanco está atacado, así que las blancas hicieron caballo por D5 y después de dama por D5, ahora las negras están amenazando capturar en G2 que sería jaque mate, así que las blancas hicieron alfil F3 para impedir el mate y expulsar a la dama negra, y después de dama D7, las blancas contestaron alfil por B7, eliminando el alfil negro de B7 que era una pieza muy activa, y después de dama por B7 se ha simplificado la posición y se han cambiado varias piezas, con lo que las blancas ya no tienen suficiente potencial de ataque para atacar en el flanco de rey. Sin embargo, las negras tienen una clara ventaja estratégica y su plan es simplemente doblar las torres en la columna C para presionar así contra el peón blanco de C2 que ha quedado retrasado sobre una columna semiabierta. El peón negro de D4 actúa como una molesta cuña en el campo enemigo y las piezas blancas están muy limitadas en sus movimientos. Y ahora no sería posible, por ejemplo, F5 intentando atacar en el flanco de rey y aumentando al mismo tiempo el radio de acción al alfil de C1, porque las negras seguirían, por ejemplo, con torre A C1, ocupando con su torre la columna C y amenazando capturar en C2, y después de F por G6, las negras seguirían H por G6, y después de torre F2 para defender el peón de C2, las negras podrían continuar con torre C7, y las blancas no tienen en realidad ningún ataque en el flanco de rey, y las negras pueden reforzar su posición y aumentar su ventaja con jugadas como torre F C8 para doblar así las torres en la columna C, podrán centralizar su dama con dama D5 y podrán avanzar sus peones en el centro con jugadas como F6 y E5 y las negras tienen una clara ventaja. En la partida después de la jugada dama por B7, las blancas hicieron C5 intentando librarse de su peón retrasado de C2, pero las negras contestaron D por C3 capturando al paso y después de B por C3, las blancas se han librado de su peón retrasado en C2, pero han aparecido peones colgantes que las negras van a poder atacar fácilmente. Van a colocar sus torres en las columnas D y C que apuntan directamente contra los peones blancos y las negras tienen ventaja. La partida siguió torre A C8, activando su torre de dama y amenazando capturar en C3, así que las blancas hicieron alfil B2 para defender el peón de C3 y ahora las negras hicieron torre F D8, activando su otra torre y amenazando capturar el peón de D3. Así que las blancas hicieron torre F3 para defender el peón de D3 y ahora las negras hicieron alfil F6 y las negras activan su alfil y defienden al mismo tiempo el peón de E7 y también controlan la casilla H4 para evitar así que la dama blanca pueda acceder hacia el flanco de rey. Así que las blancas no tienen ningún contrajuego y tienen que limitarse a defenderse pasivamente. Ahora las blancas hicieron D4 para librarse así de la presión sobre sus peones colgantes y tratar de limitar la acción al alfil negro. Sin embargo, esta jugada disminuye las posibilidades de un ataque directo contra los peones colgantes, pero al mismo tiempo da origen a nuevas debilidades. Ahora las casillas D5, C4 y A4 son casillas débiles que las negras van a poder aprovechar con sus piezas. Las negras hicieron ahora dama D5, centralizando su dama y ocupando la débil casilla en D5, y las negras controlan la casilla C4 para que así los peones blancos no puedan avanzar, y ahora el plan de las negras consiste en ocupar con sus piezas las casillas débiles e invadir en el territorio enemigo. La partida siguió dama E3, a lo que las negras contestaron dama B5, y la dama negra apunta contra las tres debilidades de las blancas y al mismo tiempo están amenazando capturar el alfil blanco. Así que las blancas hicieron dama D2 para defender su alfil, a lo que las negras contestaron torre D5, y ahora las negras ocupan con su torre la débil casilla en D5 y dejan a las blancas completamente sin contrajuego. Las blancas hicieron ahora H3, creando una casilla de respiración para su rey, a lo que las negras contestaron H6, y las negras refuerzan tranquilamente su posición y controlan firmemente las casillas D5 y F5 para evitar así cualquier intento de liberación por parte de las blancas. Las blancas hicieron ahora torre E1 intentando activar su torre, pero las negras contestaron dama A4 y las negras ocupan ahora la casilla A4 con su dama y están amenazando capturar el peón de A2 que está aislado y es otra debilidad en el campo de las blancas. Las blancas hicieron torre A1 regresando con su torre para defender el peón atacado y ahora las negras continuaron con B5 y las negras avanzan con sus peones
y controlan la casilla C4, con lo que las negras continúan reforzando su posición para evitar así que los peones blancos puedan avanzar. El dominio de las negras es absoluto y las blancas no pueden hacer nada por liberar su posición. Ahora las blancas hicieron dama D1, intentando cambiar las damas para aliviar la presión y tratar así de liberar su posición. Pero las negras contestaron torre C4, ocupando ahora con su otra torre la débil casilla en C4, y las piezas negras han ocupado todas las casillas débiles en el campo enemigo y las negras tienen una ventaja estratégicamente ganadora. Por ejemplo, si las blancas hicieran dama por A4 cambiando las damas, las negras seguirían torre por A4 y luego las negras van a doblar las torres en la columna A para presionar contra el peón de A2 y las negras ganarían fácilmente. En la partida, después de la jugada torre C4, las blancas hicieron dama B3, pero las negras contestaron torre D6 y las negras van a maniobrar con su torre para ocupar la columna A y presionar así contra el peón de A2. Las blancas contestaron rey H2 y después de torre A6, ahora las blancas hicieron torre F, F1 y las blancas, que no pueden hacer nada por liberar su posición, intentan crear una posición defensiva inexpugnable. Pero como vamos a ver, en realidad las negras tienen la partida ganada. La partida siguió alfil E7 y las negras no tienen ninguna prisa, ya que las blancas no tienen contrajuego, así que las negras mejoran tranquilamente la posición de su alfil antes de lanzar el ataque definitivo. La partida siguió rey H1 y después de torre C, C6, las blancas contestaron torre F, E1, a lo que las negras contestaron alfil H4 atacando a la torre blanca, así que las blancas hicieron torre F1 y ahora las negras contestaron dama C4 y las negras quieren maniobrar con sus torres para doblarlas en la columna A con jugadas como torre A4 y torre A6, con lo que la presión sobre el peón de A2 sería insoportable y las negras conseguirían finalmente capturar el peón blanco. Las blancas contestaron dama por C4, cambiando las damas para intentar así rechazar el ataque de las negras y aliviar la presión. Pero las negras contestaron torre por C4, capturando con la torre para mantener así el acceso a las casillas débiles en el campo enemigo, y las negras están amenazando doblar las torres en la columna A para presionar contra el peón de A2 que está débil. Las blancas contestaron A3, anticipándose a las intenciones de las negras y defendiendo el peón de A2, pero las negras contestaron alfil E7 y las negras están amenazando doblar las torres en la columna A. Muy bien, entonces eh, hemos visto lo importante de aprovechar las casillas débiles, ¿no? Hemos visto eso, muy importante aprovechar todas las casillas débiles de nuestro oponente. Eso es muy, muy importante. Por decir, aquí, mire, quiero que observen esto. A ver, miren, observen esto. Fíjense acá en esta posición. Las blancas tienen un poco más de ataque, ¿no? Las negras no tienen tanto ataque, ese caballo está bien ubicado. Entonces aquí tenemos dos torres en el centro. Las torres están, esta torre está en la esquina, la otra torre que ha enrocado, se ha quedado ahí nomás. La pregunta sería, ¿cuál sería la mejor jugada para las blancas en esta posición? Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? ¿Ya? Escríbame al chat del Zoom cuál sería la mejor jugada para las blancas. Ya el chat del Zoom ya está activado. Pueden escribir.
Ya pueden escribirme ya al chat del Zoom. El chat del Zoom está activado. A ver, Lucero Palacios dice caballo G4. Ya, Lucero Palacios dice caballo G4. Vamos a ver qué dicen los demás. Gloria Pantoja también dice caballo G4. Ya cuando se conecten al chat del Zoom, cuando se conecten al Zoom, pongan sus nombres para poder identificarlos, ¿no? Christopher dice caballo G4. Alexander dice también caballo G4. Nicolás también dice caballo G4. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. 2 minutos vamos a dar para ya poder dar la respuesta. Joshua dice caballo G4 también. Fabián dice también caballo G4. Michael también dice caballo G4. Bueno, todos están respondiendo caballo G4. Vamos a ver si hay alguna respuesta diferente. Arturo dice dama B3. Dama B3, dice Arturo. Un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Envíenme sus respuestas, los que todavía no lo han hecho. Bianca dice caballo G4. Caballo G4, dice Bianca. Jaden Joao dice también caballo G4. Alejandro también dice caballo G4. Bueno, creo que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a dar cuál sería la respuesta correcta en esta posición. Bueno, aquí hay varias alternativas, ¿no? Aquí hay varias alternativas, pero dama B3 no sería una buena opción porque el alfil podría capturar aquí, el peón captura ahí y luego la dama gana un peón. O la otra opción sería que la torre vendría al centro. Dama B3 es una buena jugada, pero no es la mejor. Caballo, caballo G4 también es una buena opción, pero luego el alfil atacaría a la dama, así que no sería tan bueno. Aquí la mejor jugada sería alfil C2. ¿Por qué? ¿Por qué alfil C2 es la mejor jugada? Porque este caballo no está bien defendido. Le están atacando dos y solo le está defendiendo uno. Al jugar alfil C2, la dama defiende al caballo. Y ahora la dama amenaza con venir a A4 y hacer un jaque mate. Por eso esa es la mejor jugada. Y ahora dama E4 y torre ahí. Y entonces, si juega acá, pues el rey se escapa, ¿no? Así que no podemos hacer eso. Se puede jugar ahí. Podría capturar. Si la dama viene aquí, entonces ahí se hace un sacrificio, ¿eh? El rey viene ahí y ahí viene ya lo que es el sacrificio. El alfil viene acá
y por ahí poco a poco se puede ir amenazando un mate, ¿no? El peón puede avanzar ahí, captura acá, sacrifica. Si captura con la torre aquí, pues, bueno, no habría... si captura con la torre aquí, la dama captura esta torre y puede haber jaque mate. Por eso es que prefiere capturar esa torre. Y ahora, una dama y un alfil contra dos torres y un alfil. Pero las blancas deben ganar esta partida, porque tienen más ataque. Son 3 peones contra 2. De hecho, las blancas deben ganar. Muy bien. Entonces, ahora sí, todos deben entrar a la página web de Light.Chess. Vamos a empezar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Light.Chess. Hoy día vamos a jugar 3 minutos más 2 segundos de incremento. Hoy día nos toca jugar 3 minutos. No, hoy día nos toca jugar 5 minutos para cada uno. 5 minutos. Ya saben que el torneo dura 35 minutos y en 3 minutos estamos comenzando el torneo. Listo, ahí les envío el enlace al chat del Zoom. Ya todos pueden entrar a la página web del torneo. También vamos a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Listo, pueden conectarse desde el chat del Zoom o el grupo de WhatsApp. Ya se están uniendo varios al torneo: Manuel Mesa, Nicolás, Michael, Arturo, Carlos Tadeo, Nicolás, Joshua, Sargento Soler, Chapeto, Lucero Palacios. Únanse los demás, apresúrense que ya empezamos el torneo en 1 minuto y 49 segundos. 1 minuto y 49 segundos y estamos empezando el torneo. Muy bien, vamos a terminar esta sesión. Vuelvan a conectarse al mismo enlace. Nos vemos en 1 minuto para ya empezar el torneo. Nos vemos en 1 minuto.